Los voy a invitar a que abran sus Biblias, por favor, a la epístola de Pablo a los Efesios. Epístola de Pablo a los Efesios. Comenzamos un nuevo libro aquí hoy, un nuevo estudio. Y qué bueno que están con nosotros desde el principio. Y así podremos todos juntos aprender más acerca del Señor. Mientras ustedes abren su Biblia, yo oro una vez más. Bendito Padre Celestial, bendice este tiempo en tu palabra. Habla a nuestros corazones, Señor, desde la introducción del estudio de este libro, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y que te encuentre un corazón dispuesto para recibir. Un corazón, oídos dispuestos para oír, Señor, y un corazón dispuesto para recibir. Para poner, oh Dios, en práctica en nuestra vida las cosas que aquí vamos a ver hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Muy bien, pues como el título de la epístola dice, ¿verdad? De la carta dice, es la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a entrar de lleno aquí a nuestro estudio. Y quiero decirles algunas cosas acerca de esta epístola para que podamos tener un trasfondo, para que podamos tener una idea de qué es lo que está pasando y por qué Pablo escribió esta carta. Primero que todo, como el título lo dice, la escribió Pablo. La escribió Pablo entre los años 60 y 64 después de Cristo. Lo que quiere decir que habrían pasado unos 30 a 34 años después de que Jesús había ascendido al cielo. Entonces no había pasado mucho tiempo desde que el Señor había ascendido al cielo, había vuelto a tomar su trono en el cielo a la diestra del Padre. Se le llama epístola carcelaria. Es una de las epístolas carcelarias que escribió Pablo mientras estaba en la prisión en Roma. Se cree que Pablo estuvo en prisión en Roma 2 veces. No se sabe si esta fue escrita durante la primera o la segunda vez que estuvo en prisión en Roma, pero fue escrita mientras estaba preso en Roma. Hay otras 3 cartas que se les llaman cartas o epístolas carcelarias, que son Filipenses, Colosenses y Filemón. Entonces todas esas cartas, cuando las escribió y cuando las vuelvan a leer, cuando las vuelvan a estudiar, recuerden que Pablo estaba en la prisión cuando las escribió. Estaba escribiendo detrás de las rejas, por así decirlo. Estaba escribiendo en una situación que no era muy favorable. Sin embargo, cuando leemos sus cartas, podemos ver un corazón de Pablo agradecido con Dios, un corazón de Pablo preocupado por las iglesias que él había establecido, un corazón de Pablo todavía dispuesto a compartir las buenas nuevas del Evangelio con la gente a la que le estaba escribiendo, pero también con la gente que tenía a su alrededor. Otro dato de la carta es que la carta es considerada una carta encíclica, o sea que era para que se leyera en todas las iglesias de Asia Menor. Y aunque está dirigida a los Efesios, él da las instrucciones de que una vez que se lea en Éfeso esa carta, también se lea en la Odisea, y que la carta que había enviado a la Odisea se lea también en Éfeso. Esa era la manera en la que Pablo estaba enseñando a las iglesias a seguir la doctrina de Cristo. Sí, esa es la forma en la que Pablo estaba enseñando a las iglesias a hacer lo que a Cristo le complacía. Sí, mucha gente toma todos los libros de la Biblia y trata de sacarle doctrina a todos ellos. No se puede hacer, sí, no se puede hacer. Por ejemplo, nunca podríamos tomar el libro de Hechos y sacar doctrina del libro de Hechos, porque el libro de Hechos es un libro histórico. Pero las cartas que Pablo escribió son cartas en las cuales habla específicamente de diferentes doctrinas y prácticas que debía haber en la iglesia de Cristo. Algo acerca de la ciudad de Éfeso: era un centro comercial, político y religioso. Y se encontraba un gran templo, un templo muy hermoso en ella, que se llamaba el templo de la diosa Artemisa o Diana, que vamos a ver más adelante. Pablo estuvo en Éfeso por un poco de tiempo durante su segundo viaje misionero, así como de entrada por salida. Sí, así como que llegó, pero se quedó un par de semanas y luego se fue. Y toda la historia acerca de la visita de Pablo a Éfeso lo podemos ver en el libro de los Hechos. Por ejemplo, en el capítulo 18 del libro de los Hechos, en Hechos 18, los versículos 18 al 21, se nos dice lo siguiente: Pablo se quedó ahí. Cuando está hablando de ahí, si leen los versículos anteriores, está hablando de Corinto muchos días, o sea, se quedó en Corinto muchos días. Pero después se despidió de los hermanos y se embarcó a Siria. Con él se fueron Priscila y Aquila. En Cencrea, Pablo se rapó la cabeza debido a un voto que había hecho. Cuando llegaron a Éfeso, Pablo les dejó y entró luego a la sinagoga, donde empezó a debatir con los judíos. Estos le rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero él no aceptó. Al despedirse les dijo: si es la voluntad de Dios, volveré a ustedes. Y zarpó a Éfeso. Entonces zarpó, se fue a Éfeso. Pablo vuelve a Éfeso, y
pasa más tiempo todavía. Sí, volvió durante su tercer viaje misionero y esta vez se quedó en Éfeso durante 3 años. Y de hecho tuvo un ministerio bastante exitoso en Éfeso. Sí, Pablo fue uno de los ministerios que más eficaces fueron los ministerios en los que el ministerio de Pablo en realidad floreció, sí, mientras estuvo ahí. Pero también encontró mucha oposición, especialmente de los judíos y especialmente de aquellos que eran idólatras y adoraban a la diosa Diana. ¿Sí? La gente religiosa siempre se va a levantar contra aquellos que predican a Cristo, contra aquellos que hablan del perdón de los pecados basado única y exclusivamente en lo que Cristo hizo. Porque a la gente religiosa le gusta su religión, le gusta practicar su religión. Y cuando su religión se ve amenazada, cuando su manera de creer se ve amenazada o se ve expuesta, se enojan con la gente que la expone porque se tienen que dar cuenta de que todo lo que han hecho, todo lo que creen está completamente equivocado y no está de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces tuvo mucho éxito, pero también tuvo mucha oposición. En Hechos capítulo 19, noten lo que se nos cuenta ahí en los versículos 23 al 28. Por esos días hubo un gran disturbio por causa de la enseñanza del camino. Cuando se habla del camino está hablando del cristianismo. Donde quiera que llegue la enseñanza del camino, casi siempre hay disturbios, ¿verdad? Versículo 24 dice, resulta que un platero llamado Demetrio hacía réplicas en plata del templo de la diosa Diana, con lo cual ganaban mucho dinero los artífices. Demetrio reunió a los obreros y les dijo, amigos míos, ustedes saben que este oficio es para nosotros una buena fuente de ingresos. Noten que no defiende a la diosa Diana, no defiende el templo de la diosa Diana, no está defendiendo la religión de adorar a la diosa Diana. Lo que está defendiendo es que los ingresos que podían adquirir vendiendo las réplicas del templo de la diosa Diana. ¿Sí? Y la religión así es. La religión existe para ganar, para obtener, para lograr. No, es completamente lo contrario del cristianismo, el que se debe tratar de ¿qué? De dar, de sacrificar, de amar, de seguir el ejemplo de Cristo que dejó su trono en la gloria para venir a salvar a pecadores como yo y como ustedes. ¿Verdad? Entonces estaban recibiendo buenos ingresos. Noten el versículo 26. Pero como han visto y sabido, Pablo ha persuadido a mucha gente de que no son dioses los que hacemos con nuestras manos. Noten ahí la ironía, ¿no? No son dioses los que hacemos con nuestras manos. Como que ahí mismo está confesando que lo que Pablo está diciendo es cierto. Nosotros lo hacemos con nuestras manos y él está diciendo que no son dioses. ¿Sí? Entonces es cierto. Y saben que cualquier cosa que nosotros queramos hacer con nuestras propias manos y ponerlo en el lugar de Dios nos está convirtiendo en lo mismo que Demetrio era, un idólatra que está pensando más en la ganancia que él puede sacar de su Dios que pensar en el Dios verdadero que puede salvarlo de una condenación eterna. ¿Sí? Entonces, él está diciendo que no son dioses los que hacemos con nuestras manos. De esto ha convencido a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia. Esto no solo desacredita y pone en peligro nuestro negocio, otra vez, ese era su principal problema, el negocio, sino también el templo de la grandiosa Diana que es venerada en toda la provincia de Asia y en el mundo entero. Esto la despoja de su divinidad y majestad. Y es exactamente lo que Cristo vino a hacer, a despojar de su divinidad, a despojar de su majestad a todos los dioses falsos. Y Cristo lo sigue haciendo. Cuando una persona que pertenece a una religión que practica la idolatría, que practica esta veneración o exaltación de ciertas personas por sus cosas que ha hecho o no ha hecho, por la manera de vivir, etc. Cuando viene Cristo, Cristo los derrumba a todos. ¿Sí? Y al derrumbarlos entonces no queda ninguna otra deidad más que la deidad de Cristo. ¿Sí? Versículo 28 dice, cuando los artesanos oyeron esto, se llenaron de ira y gritaron, grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Entonces, ahí está, ¿verdad? La defensa de la religión. Ahí está la defensa de la cosmovisión de la persona. Ahorita se trata mucho de defender tu punto de vista, de defender lo que tú crees que es bueno, de defender lo que en tu mente se debe practicar y no se debe practicar. Y la primera acusación que hacen contra los cristianos es que juzgamos a la gente, pero no los juzgamos nosotros. ¿Qué es lo que los juzga? Los juzga la palabra de Dios.
¿verdad? Porque la palabra de Dios es verdad y la verdad viene y nos revela exactamente lo que somos, cómo somos y nos hace ver nuestra necesidad de acercarnos a Dios bajo sus condiciones y no las nuestras. ¿Sí? Entonces es muy importante lo que Pablo estaba haciendo ahí y por eso Satanás se opuso inmediatamente a lo que Pablo estaba haciendo en Éfeso. Algunos de los temas que Pablo va a tratar en esta carta son, y presten atención a estos porque son temas que a veces tenemos dudas acerca de ellos, pero a través del estudio de esta carta vamos a tratar de disipar esas dudas y verlas desde el punto de vista de Dios. Por ejemplo, vamos a ver el propósito eterno de Dios de edificar y establecer el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vamos a ver lo importante que es para Dios la iglesia. Vamos a ver lo importante que es para Cristo la iglesia. Recuerden, la iglesia es la esposa de Cristo. Y parece ser que en nuestros días la iglesia está pasando a segundo término. Parece ser que en nuestros días la iglesia es algo que la gente o toma o deja. Lo puede tomar, lo puede dejar, no es tan importante. Yo puedo encontrarme con Dios en todo lugar. Dios está donde quiera que yo estoy, etcétera, etcétera. Vamos a ver que eso no es el corazón de Dios. Ese no es el corazón de Cristo para con la iglesia. De nuevo, es la esposa de Cristo. Maridos, ¿cómo se sentirían ustedes si a alguien le faltara el respeto a su esposa? Si alguien dijera que no importa, si alguien dijera que no tiene nada que ofrecer, si alguien dijera... No creo que nos gustaría mucho. Entonces, cuando hablamos mal de la iglesia, cuando nos quejamos de la iglesia, cuando decimos cosas que son una forma de despreciar la iglesia, ¿saben que estamos hablando en contra de la esposa de Cristo? ¿Sí? Y noten que dije propósito eterno de edificar y establecer el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea que no fue algo que ideó de última hora, sino que esto fue algo que Dios se había propuesto hacer. Escuchen esto, desde antes de la fundación del mundo. O sea que el mundo todavía ni siquiera había sido creado y en la mente y el corazón de Dios ya existía algo que se iba a llamar la iglesia, y la iglesia que iba a ser compuesta de personas que iban a creer en su Hijo Jesús y que por fe iban a recibir la gracia de Dios y todos se iban a reunir para exaltar el nombre de Cristo y para acercarse a Él y estudiar su palabra. Entonces, algo que Él ya se había propuesto desde el principio. Ahora, al hablar de este tema, una de las cosas que vamos a tener que mencionar es algo con lo que mucha gente a veces lucha, la predestinación. ¿Cuántos han escuchado hablar de la predestinación? Que Dios predestinó, ¿sí? Ahora, algunos dicen, Dios predestinó a todos los que están de aquí para acá a irse al cielo. Y Dios predestinó a todos los que están de aquí para allá a que no importa qué hagan, se van a ir al infierno. Déjenme decirles algo, esa no es la predestinación de la cual la palabra de Dios habla. Y esperemos que al estudiar su palabra y al comparar las cosas que la palabra de Dios dice, podamos determinar qué es en realidad lo que dice la predestinación. También nos va a hablar acerca de Cristo y cómo Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el principal. El pastor no es la cabeza de la iglesia. La junta, la junta de personas que rigen, ellos no son la cabeza de la iglesia. El papa no es la cabeza de la iglesia. ¿Okay? La cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que la dirige. Él es el que la enseña. Él es el que la mueve. Sí, ahí en Efesios capítulo 1, los versículos 22 y 23, los pueden ver en su Biblia. Se nos dice, y vamos a elaborarlo más cuando lleguemos a ello, dice, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Cristo, y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cómo es que debemos, si Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros que somos su cuerpo, qué es lo que debemos hacer entonces? Si nuestra cabeza, ¿qué es lo que hace con el resto del cuerpo? Por medio del cerebro manda a cada miembro a hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? Ahorita mi cerebro le está diciendo a mis manos y a mis brazos que se muevan de la manera que los estoy moviendo porque el cuerpo necesita que yo exprese lo que estoy tratando de expresar de una manera que se pueda entender y no solamente entender intelectualmente, sino que se pueda ver. ¿Verdad? Entonces, si Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo, ¿qué implica eso?
que vamos a hacer lo que la cabeza dice, que vamos a obedecer lo que la cabeza dice. Que lo que la cabeza dice para nosotros es lo que debe valer, no lo que diga el hombre, no lo que diga tal o cual maestro, no lo que diga tal o cual escritor de libros, lo que la cabeza dice, y la cabeza es Cristo. Nos va a hablar también acerca de que la iglesia es el edificio y templo de Dios. La iglesia, escucharon, es el edificio y templo de Dios. Y la iglesia es, de nuevo, la esposa de Cristo. En Efesios 2, los versículos 21 y 22, noten lo que dice ahí. En Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él para que ahí habite Dios en el Espíritu. ¿Y se fijan cuántas veces dice en Cristo? ¿Cuántas veces dice en el Señor? De nuevo, en Cristo, todo es en Cristo. Todo es en Cristo. Aparte de Él, nada de lo que es puede ser. Él es la goma que lo mantiene todo unido, que lo mantiene todo junto, que da fortaleza. Él es aquel que mantiene esto siendo lo que es. De nuevo, no es la organización Calvary San Diego, no es la organización Calvary Chapel San Diego en español, no es el pastor Phil, no es el pastor Carlos, no es ninguno de los pastores. La razón por la que esto sigue adelante no es por los pastores que están aquí, es porque Cristo está aquí. Es porque su espíritu se mueve aquí. Y es porque Él lo mantiene todo unido como Él quiere para gloria de su nombre. Y de nuevo, nos va a hablar acerca de cómo Cristo es la esposa de la iglesia y cómo se relaciona esto a nuestros matrimonios cristianos. ¿Sí? Muy importante. En Efesios capítulo 5, los versículos 25 al 27. Noten lo que se nos dice ahí. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Él la purificó con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Y de nuevo, lo vamos a elaborar más cuando lleguemos a ello. Pero esposos, cuando la palabra de Dios les dice, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, ¿hasta qué grado amó Cristo a la iglesia? Hasta la muerte, hasta derramar su sangre por ella. Esposos, esto es lo que nosotros como esposos debemos estar haciendo, debemos estar dispuestos a hacer por nuestras esposas, a dar nuestra vida por ellas, a negarnos nosotros mismos con tal de verlas a ellas contentas, felices, removiendo cualquier obstáculo que ellas tengan para que puedan ser la esposa que nosotros queremos tener. Porque noten por qué razón lo hizo Jesús. Versículo 26, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa, intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. En otras palabras, Él se hizo responsable de hacer de su esposa la mujer que Él quería tener. Maridos, no se quejen de su esposa. Quéjense de que ustedes no están siendo como Cristo y no están haciendo todo lo que tienen que hacer en la forma en que Cristo lo hizo por su esposa, para que su esposa pueda ser la mujer que ustedes quieren. Quítenle los obstáculos que tiene delante para no ser la mujer que ustedes quieren que su esposa sea. Uno por uno váyanlo quitando, estudienlas, vean qué es lo que las mueve, vean qué es lo que aman, qué es lo que odian, qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta. Y cuando encuentren esas cosas que pudieran estorbarle para ser la mujer que quieren tener, hagan todo lo que esté de su parte, todo lo que sea posible con la ayuda del Espíritu Santo hacer para que esa mujer se convierta en la mujer que ustedes quieren tener. ¿Sí? Porque nosotros no vamos a poder ir con Dios, así como Adán no pudo ir con Dios y decir la mujer que tú me diste. ¿Sí? Porque nosotros las escogimos, ¿no es cierto? Nosotros las escogimos y les pedimos que se casaran con nosotros. Es que no es lo que yo pensaba que ella iba a ser. No, es que no la estás haciendo lo que tú quieres que ella sea. ¿Sí? Sigue el ejemplo de Cristo. ¿Sí? Ámala como Cristo ama a la iglesia. Quita todas esas cosas que pudieran estorbarle para ser la mujer que quieres que sea. Entonces vamos a ver todas estas cosas de una manera más detenida. Otra de los temas que va a tratar, la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Aquí somos muchas personas, diferentes trasfondos culturales, venimos de diferentes países, algunos de nosotros,
diferentes grados de escolaridad, quiero decir, no quiero decir educación, porque la educación abarca ciertas cosas que no tienen nada que ver con la escuela, pero de escolaridad, que llegamos a cierto grado en la escuela o a cierto grado en la universidad, o no llegamos a cierto grado en la escuela o en la universidad. Sin embargo, todos tenemos algo en común, que es nuestra fe en Cristo. ¿Sí? Y nuestra fe en Cristo nos hace uno en Él. No importa si somos hombres, si somos mujeres, no importa si somos mexicanos o peruanos, no importa si nacimos aquí o nacimos allá, no importa de dónde vengamos, el hecho de que Cristo esté en nuestro corazón nos hace a todos unos. Entonces va a hablar de la unidad de la iglesia, y una de las cosas que va a mencionar es la unidad que debe haber entre los creyentes judíos y los gentiles. Porque en este mundo hay dos tipos de personas nada más, los que son judíos y los que somos gentiles. Y hay muchos más gentiles que judíos. Pero tanto los unos como los otros debemos buscar tener unidad en Cristo. ¿Sí? En Efesios 2, los versículos 14 al 16, noten ahí en su Biblia. Porque Él es nuestra paz. De dos pueblos, hablando de judíos y gentiles, hizo uno solo, al derribar la pared intermedia de separación. Y al abolir en su propio cuerpo las enemistades, Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, haciendo la paz para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo, mediante la cruz sobre la cual puso fin ¿a qué? A las enemistades. Es curioso cuántas enemistades caen cuando las llevamos al pie de la cruz. Es curioso cuántas diferencias pueden desaparecer entre dos personas cuando se llevan al pie de la cruz. Cuando vamos al pie de la cruz con nuestras diferencias, cuando vamos al pie de la cruz con nuestros diferentes puntos de vista, cuando vamos al pie de la cruz con nuestras diferentes maneras de pensar, y nos acordamos de que hubo alguien, el unigénito Hijo de Dios, que murió en esa cruz por toda la humanidad. No importa de qué nación, no importa de qué religión, no importa qué género, no importa de dónde venían, ¿sí? Por toda la humanidad. Eso nos debe llevar a tener una unidad con nosotros mismos, pero también una unidad con los demás. ¿Sí? Porque todos somos uno en Cristo. Otra de las cosas de las que va a hablar, y esto es en lo que nos vamos a enfocar mucho también, es de las riquezas que como creyentes en Cristo tenemos. Es de las riquezas que como creyentes en Cristo tenemos. Nadie nos creemos ricos. Al menos yo no me creo rico. Pero comparado con el resto del mundo, soy muy rico. ¿Sí? Vivimos en el país más rico del mundo. Y aunque no somos tan ricos como la gente que es rica, todos tenemos más riquezas que en muchos lugares del mundo, inclusive nuestro propio México. Nada más pasen la línea y vean cómo vive mucha gente allá. Comparado con el más pobre de nosotros, somos ricos comparados con ellos. Pero va más allá de eso, porque en Cristo somos ricos no solamente hablando dentro de lo terrenal, sino que somos ricos hablando de lo espiritual, hablando de lo celestial, hablando de todos los dones que Él nos ha dado a nosotros como cristianos. Una de las cosas en las que somos ricos y que nadie más que los cristianos podemos ser ricos es en la gracia de Dios. Somos ricos en la gracia de Dios. Y ahí me pudiera quedar y decir, ok, con eso basta, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos va a decir más adelante en Efesios 2 que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y si por gracia somos salvos, entonces tenemos todo lo que necesitamos. Porque quiere decir que no vamos a ser condenados a una eternidad en el infierno. Quiere decir que por la gracia de Dios tenemos acceso a la gloria que Él mismo logró para nosotros en la cruz. En Efesios capítulo 1 y el versículo 7 dice, en Él, en Cristo, tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué tan rico es Dios? ¿Qué tan rico es el Señor? La palabra de Dios se nos dice que de Él es toda la tierra y toda su plenitud. Tiene una gracia interminable, tiene una gracia inagotable. Entonces, si nosotros estamos en Él y tenemos la riqueza de su gracia, ¿qué tanta gracia tenemos? Inagotable, interminable. Por eso el autor de la carta a los Hebreos nos dice que podemos ir confiadamente a su trono de gracia para recibir el oportuno socorro. La gracia de Dios es interminable.
Así es que si usted está pensando que porque cometió tal o cual que pecado, que porque falló de esta o aquella manera, que porque de alguna manera no hizo o dejó de hacer o hizo, y por eso Dios lo va a desechar, recuerde, su gracia es interminable. Su gracia es inagotable. Nunca vamos a ir con Dios a pedir gracia y Él va a decir, nene, ¿sabes qué? Tú ya te acabaste con tu dotación, como dice Chabelo, ¿verdad? Ya recibiste toda la dotación que ibas a recibir, ya se te acabó, ya. Oye, malicia, hay mucha otra gente que necesita gracia y tú estás constantemente viniendo a pedir más y más y más y más y más gracia. Nunca de los nunca vamos a escuchar eso de los labios de Dios porque su gracia es interminable. Y lo único que tenemos que hacer es acercarnos confiadamente a ese trono de gracia y recibimos el oportuno socorro. También vamos a hablar acerca de las riquezas de gloria que tenemos. La gloria por la que tanta gente lucha, ¿verdad? Los deportistas luchan por la gloria de la medalla de oro, del trofeo, ¿verdad? Los hombres de negocio luchan por la gloria de tener propiedades y de tener corporaciones y de tener todo tipo de negocios, ¿sí? Todo mundo lucha por algún tipo de gloria porque quiere gloria. Saben que de nuevo en Cristo tenemos la riqueza de una gloria interminable. En Efesios 1:18 dice, pido también que Dios les dé la luz, Pablo aquí orando al Señor, necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Noten lo que Pablo está diciendo aquí, le pido a Dios que derrame suficiente luz sobre ustedes. Y saben que esa es una de mis oraciones esta mañana, que Dios derrame suficiente luz sobre cada uno de nosotros, la que sea necesaria para que podamos todos saber cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Él, al tener a nosotros como herencia, recibe a través de esa herencia gloria. Nosotros, al ser coherederos con Cristo, somos partícipes de la misma gloria que Él va a recibir. Piensen en eso. Piensen en esto. Este es Dios Todopoderoso. Esto es Dios Creador de cielos y tierra. Y la misma gloria que a Él le es dada en el cielo en estos momentos, un día nosotros la vamos a recibir también. ¿Creen que Michael Jordan alcanzó ese tipo de gloria con todos sus logros en el básquetbol? Para nada. ¿Creen que el más famoso jugador de fútbol americano, el más famoso jugador de soccer, o el más famoso boxeador, creen que alcanzaron a recibir la clase de gloria que Jesús recibió como herencia y que nosotros estamos ya destinados a recibir porque nos encontramos en Él? Para nada. Entonces somos ricos en gloria, somos ricos en gracia, somos ricos en gloria. Y la verdad es que lo que somos ricos en Cristo. Somos ricos en Cristo y no importa quién seamos, no importa de dónde vengamos de nuevo, somos ricos en Cristo. Noten lo que Pablo dice de sí mismo en Efesios capítulo 3 y el versículo 8. Yo, que soy menor que el más pequeño, noten, de todos los santos. Noten cómo se miraba Pablo a sí mismo. Yo soy menor que el más pequeño de todos los santos. Cuando vemos todo lo que Pablo hizo, lo catalogaríamos a Pablo como el más pequeño de todos los santos, lo miraríamos como el pequeño gigante de las Escrituras, ¿verdad? Por todo lo que hizo. Sin embargo, noten cómo se ve él a sí mismo. Yo, que soy el menor, que el más pequeño de todos los santos, he recibido el privilegio de anunciar entre los no judíos, o los gentiles, el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. ¿Saben lo que es una sonda, verdad? Una sonda es algo que se mete en algún lugar para ver de adentro. A mi esposa le ponen una sonda a veces en la nariz, que entra por la nariz y pasa por el cuello y ven todo lo que tiene aquí, todo eso. Esa es una sonda. La palabra de Dios aquí, Pablo aquí nos está diciendo que él considera un gran privilegio anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Quiere decir que no hay una sonda lo suficientemente grande, lo suficientemente larga para alcanzar a llegar al final de lo que es la riqueza que tenemos en Cristo. ¿Sí?
La tendencia es que porque estamos hablando de cosas espirituales, la gente dice, bueno, sí, todo eso es espiritual y todo eso es en el cielo, pero ¿qué tal aquí en la tierra? Aquí en la tierra es donde necesito riquezas. ¿Sí? Aquí en la tierra es donde necesito dinero. Hay mucha gente que piensa que si aquí en la tierra fuera rica en dinero, iba a tener todo lo necesario, todo lo que desea, todas las cosas habidas y por haber, y ahí sí iban a acabar sus problemas. ¿Saben cuánta gente muy rica ha descubierto que tener riquezas no es el fin de los problemas? Que a veces es acarrearse más problemas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de todos se acuerdan de Pedro Infante? ¿Sí? ¿Se acuerdan de aquella película que se llamaba Nosotros los pobres, ustedes los ricos, o nosotros los gordos y ustedes los flacos, algo así? No me acuerdo, no me acuerdo. Pero una canción que cantaba decía, el que no tiene y llega a tener, ¿qué dice? Loco se quiere volver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando no tenemos no hay nada que pelear. Pero cuando llegamos a tener, ahora hay que luchar, ¿por qué? Por no perderlo, ¿verdad? Y entonces es mejor no tener y no tener nada que perder que tener mucho y luego andarse preocupando por perderlo, ¿verdad? Es mejor estar contentos, como dice Pablo, con vestido, con techo sobre nuestra cabeza, con tener que comer, ¿verdad? Me acuerdo cuando mi mamá y mi papá estaban más jóvenes y mi papá trabajaba en Los Ángeles y mi mamá y nosotros estábamos en Mexicali. Cada vez que mi papá venía a visitarnos, mi mamá le decía, Juan, ¿cuándo te vas a venir? Los niños te necesitan, tu familia te necesita. Y mi papá, pues todo lo que hago lo estoy haciendo por ellos, que no sabes. Todo, por eso me voy y estoy allá solo, sin ustedes. Y mi mamá le decía, ay Juan, se llama Juan mi papá. Ay Juan, si frijoles y tortillas, con eso estaríamos contentos aquí, pero con tenerte a ti con nosotros. ¿Sí? ¿Saben qué? Es mejor unos frijolitos de la olla con tortillas de maíz, una panelita encima, así, unos chilitos serranitos bien picados, puestos así, un chorrito de limón, así. Calle, boca, pare, lengua. ¿Para qué queremos double del In-N-Out, verdad? Pero es cierto, las riquezas, mis hermanos, las riquezas terrenales no traen satisfacción. Podemos adquirir todo lo que queramos adquirir, podemos tener lo más grande y lo más nuevo y lo mejor, pero también está esa ansiedad de que qué tal si lo pierdo. ¿Cómo me voy a retirar? ¿Cómo me voy a jubilar? ¿Cómo voy a vivir? ¿Saben qué? Los que tienen aseguranza de vida, los que tienen pólizas de aseguranza de vida valen más muertos que vivos, ¿no es cierto? Así es que háganle un favor a su familia. No es cierto, no me vayan a escribir, ni a criticar, ni a decir nada. Pero es cierto, valemos más muertos que vivos. ¿Sí? Entonces tenemos que, las riquezas son las riquezas verdaderas son las que tenemos en Cristo, que son la gracia y la gloria de Dios. ¿Sí? Y eso es en lo que debemos de pensar. Ahora, quiero rápidamente nada más cubrir los dos primeros versículos de Efesios 1, porque creo que aquí tenemos una lección muy importante. No nos vamos a profundizar mucho en ellos porque es muy obvio lo que se nos está diciendo. Noten en el versículo 1 de Efesios 1, dice, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, saludo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Noten, dice, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y noten que dice, por la voluntad de Dios. Y esto es muy importante para Pablo, que la gente a la que le está escribiendo sepa que él es apóstol de Jesucristo, no porque alguien impuso sus manos sobre él, que sí lo hicieron, no porque alguien se dio cuenta de que tenía algún don o tenía la educación para hacerlo, sino porque Dios decidió llamarlo. Dios decidió llamarlo. No era la capacidad que tenía Pablo para ser apóstol, no era su educación, no era su conocimiento de las Escrituras, fue que Dios decidió usarlo. Y a Pablo Dios lo llamó, el Señor Jesucristo lo llamó tal y como había llamado a los otros 12 apóstoles que habían caminado con Jesucristo antes que él. Tanto ellos como Pablo se encontraban haciendo lo que cada uno hacía cuando el Señor lo llamó a seguirlo, ¿no es cierto? Los primeros que estaban haciendo, estaban a la orilla del mar de Galilea, estaban pescando, estaban remendando sus redes, estaban lavando sus redes, estaban simplemente haciendo lo que siempre hacían.
Eran personas indoctas, que quiere decir que no tenían educación, no tenían ninguna enseñanza formal. Eran personas humildes, eran personas que trabajaban para ganarse el pan de cada día, que a veces les iba bien, que a veces les iba mal, que a veces tenían abundancia, pero a veces no había lo suficiente. A ese tipo de gente fue a la que llamó el Señor Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra. Pero también llamó a Pablo. ¿Y qué es lo que Pablo estaba haciendo cuando Jesús lo llamó? Andaba persiguiendo a la iglesia, andaba buscando a los cristianos en donde quiera que se metieran para llevarlos presos a Jerusalén para que los castigaran por su fe. Sí, de hecho, lean conmigo en Hechos capítulo 9, los versículos 1 al 6. Dice, Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Ahí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que en caso de hallar hombres o mujeres de este camino, hablando del cristianismo, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra mientras oía una voz que decía, Saulo, Saulo, ese era el nombre de Pablo antes de su conversión, y le pregunta, ¿por qué me persigues? Y él contestó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando de temor, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Noten, ¿qué nos dice aquí? Que Dios había estado persiguiendo a Pablo, estaba siguiendo a Pablo, estaba queriéndolo llamar, estaba queriendo que él respondiera al llamado que Jesucristo le estaba haciendo. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? Estaba dando coces contra el aguijón. ¿Sabes lo que es coces? Coces es patadas. ¿Sí? El aguijón era algo que se usaba para mover a los animales cuando estaban arando. Se les picaba el talón a los animales para que se movieran hacia enfrente. Y lo que está diciendo aquí Dios es que Dios lo estaba tratando de llevar en el camino que Dios necesitaba que fuera para hacer grandes cosas por medio de Pablo, pero Pablo daba patadas contra el aguijón. Dios le hablaba y Pablo pateaba. Le mandaba decir de alguna manera o de otra por medio de todo lo que los cristianos estaban diciéndole y compartiendo y predicando, y él a dar patadas. Hay mucha gente así, que Dios ha estado llamándolo por mucho tiempo, que Dios ha estado hablándole por mucho tiempo, que Dios ha estado queriendo atraerlo a sus caminos por mucho tiempo. Y cada vez que escucha la voz de Dios, cada vez que escucha que alguien le da testimonio, cada vez que escucha que alguien quiere acercarlo a Dios, ¿saben qué hacen? Como Pablo, dan patadas contra el aguijón. No quieren oír, no quieren saber. Están envueltos en su propio mundo, están envueltos en su propia manera de pensar. No se ponen a pensar que quizás lo que se les está diciendo es cierto. Y a veces Dios nos tiene que llevar al punto que el Señor llevó a Pablo aquí, a tumbarnos del caballo, a caer a lo más bajo posible, en donde ya no podemos caer más abajo, para que lo único que podamos hacer es voltearnos, volvernos hacia arriba y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mi mamá siempre me decía, Carlos Manuel, no te esperes a que Dios haga eso contigo. Si hay alguien así entre nosotros hoy, yo les pido, les ruego como pastor, como amigo, no esperen a que Dios haga eso con ustedes. Si han escuchado la voz de Dios, respondan a ella, respondan positivamente a ella, recíbanlo, reciban la corrección que Él les está queriendo presentar, que Él está queriendo presentar en su vida, para que no vayan a tener un día que despertar en la presencia de Dios sin encontrarse en Cristo. Entonces el Señor dice, levántate y entra en la ciudad y ahí se te va a decir lo que vas a hacer. En el versículo 11 de Hechos 9, noten lo que dice. Y el Señor le dijo, está hablando aquí el Señor con un hombre que se llama Ananías, que va a enviar a Pablo para que él le diga lo que tiene que hacer. Entonces en Hechos capítulo 9 y el versículo 11 dice, el Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle llamada derecha. Ahí en la casa de Judas busca a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos, con lo que le hacía recobrar la vista. Ananías respondió, pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. Y también sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve allá, porque Él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel.
yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Entonces, Pablo anda tirando patadas contra el aguijón. Dios ha decidido que lo va a usar y Dios hace hasta todo lo que puede hacer para que Pablo se vuelva a él. Y lo hace caer en el lugar más bajo que puede caer, queda ciego. Cuando llega Ananías va a orar por él y Pablo se va a convertir a Cristo. Y cuando Pablo se convierte a Cristo, se convierte completamente. Completamente, ni una parte de su vida queda sin ser sometida a la voluntad de Cristo, al punto de estar dispuesto a dar su propia vida por Él. ¿Por qué? Porque Él, como los otros apóstoles, había visto al Cristo resucitado, había visto al Señor una vez que salió de la tumba. Y al haberlo visto resucitado, Él estaba convencido de que lo mejor que podía hacer era entregarse a ese Cristo que había pagado por su pecado para que Él no tuviera que sufrir una condenación eterna. Hermanos, amigos, visitantes, lo mejor que pueden hacer es volverse a Cristo, entregarle sus vidas a Él ya y caer rendido delante de sus pies. Porque un día Él va a venir del cielo y va a caer como una roca sobre todo mundo. Y aquellos que no crean en Él van a ser molidos como polvo, se nos dicen las Escrituras. Hagan lo que Pablo, ¿sí? Y estén convencidos de que si Dios los está llamando es para hacer algo grande y Él se va a manifestar a ustedes así como lo hizo con Pablo. Noten lo que sucede en Gálatas capítulo 1, comenzando con el versículo 11. Pablo escribiendo aquí dice, pero les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no sigue criterios humanos, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino de que Jesucristo me lo reveló. ¿Se dieron cuenta de eso? Jesucristo mismo se lo reveló. Versículo 13, porque ya han oído ustedes hablar de cuál era mi conducta antes en el judaísmo, cuando perseguía y asolaba sobremanera la iglesia de Dios. En el judaísmo yo aventajaba a mi nación, muchos de mis contemporáneos y era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando a Él le agradó revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los no judíos, no me apresuré a consultar a nadie, ni subí a Jerusalén para hablar con los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Noten, cuando Pablo viene a Jesús, Jesús le revela toda la verdad. Cuando nosotros venimos a Jesús, Jesús nos revela toda la verdad a nosotros. ¿No es cierto? Y empezamos a ver claramente, empezamos a ver las cosas como son, empezamos a ver las cosas como de veras debemos de verlas. Porque la verdad viene y la verdad nos hace ¿qué? Libres. Quiere decir que el que no ha recibido la verdad todavía está cautivo, todavía está preso en sus pecados, en sus transgresiones, en su vana manera de pensar. Necesitamos que la verdad de la palabra de Dios entre en nuestros corazones, que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a toda verdad para que podamos ser completamente libres. Porque aquel a quien el Hijo libera es que verdaderamente libre. Pero tiene que ser liberado por el Hijo, nada más puede liberar. Entonces, noten, él puede decir que era apóstol, como los demás apóstoles habían sido apóstoles. Él puede decir que Dios mismo, que el Señor mismo lo había llamado a ser apóstol. ¿Sí? Y algo que podemos ver aquí, ¿sí? en esto que hemos estado leyendo, es que Dios puede usar a personas humildes y trabajadoras y no educadas en las escuelas, como los pescadores a los que les habló primeramente, pero también puede usar a personas educadas y soberbias como Pablo, a quien él llamó. ¿Y saben qué nos debe decir a nosotros? Que ninguno de nosotros está excluido de ser llamado a servir a Dios. No importa de dónde vengamos, no importa cuál sea el trasfondo, no importa que haya sido nuestra vida antes, todos nosotros somos llamados a servir a Dios. Y lo único que tenemos que hacer es venir a Cristo con un corazón contrito y humillado, pedir perdón. Y así como Pablo podemos ser recibidos, y así como Pablo podemos ser transformados, y así como Pablo podemos ser usados para hacer grandes cosas para la gloria de Dios. Pero así como Pablo, tenemos que rendirnos a Él. Y tenemos que rendir todo aspecto de nuestra vida a Él. Porque Él es merecedor de que nos entreguemos completamente a Él.
que no dejemos nada para nosotros. Entonces, estas son algunas de las cosas que vamos a estar aprendiendo en el libro de Efesios. Y espero que podamos seguir reuniéndonos y estudiando detenidamente cada versículo, cada capítulo, y podamos ser edificados y fortalecidos siempre por la palabra de Dios. Amén.